absurdo. No sé si os gusta ese humor de los hermanos Marx. A nosotros nos vuelve locos. Y tenemos una serie de películas, 4 o 5, que casi nos llevamos siempre todas las vacaciones. Películas que nos hacen reír mucho de lo ridículo que a veces es el ser humano, ¿verdad? Una de ellas es El Guateque, os la recomiendo mucho, donde Peter Sellers es el protagonista. Peter Sellers, el actor inglés, hace en esa película como si fuera un hindú que está participando de extra en una película que se filma en medio del desierto. Si no la habéis visto, después de esto os van a entrar ganas de verla. Él hace de un actor hindú que está participando como extra en esa película y tiene un papel muy sencillito. Su papel es el siguiente: sale de detrás de una colina, toca la trompeta, le disparan y cae muerto. Ya está, se acabó su papel. Ahora bien, su afán de protagonismo es tan grande que sale de detrás de la colina, toca la trompeta, le disparan, cae muerto, pero no está muerto del todo. Empieza a trepar por la roca, vuelve a tocar la corneta, le vuelven a disparar, vuelve a caer muerto, se vuelve a levantar herido, le disparan, cae otra vez, se vuelve a levantar una tercera, toca la trompeta, le vuelven a disparar, hasta que el director está harto y dice: ¿quién es aquel de allí? Que nunca se muere. Todo por robarnos minutos de protagonismo en la gran pantalla. Evidentemente le despiden de la película luego continúa, os invito a verla. Es toda una serie de despropósitos, uno detrás del otro, absurdo, y ves aquello y te ríes. Pero si luego pudiéramos hacer una reflexión un poquito más profunda, podríamos decir: qué ridículo es, pero hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. No hay nada que le guste más al ser humano que el ser protagonista, que el ser el actor principal, que las miradas de la gente estén sobre ellos, que recibir el aplauso. El deportista está soñando con que todo el estadio se pone de pie y aclama su nombre. El músico está soñando con que el mejor teatro del mundo se pone en pie y le pide un bis. De nuevo, canta de nuevo. El artista está soñando con tener un papel principal en una película y tener muchos minutos y que le den un Oscar y que todo el mundo reconozca su trabajo. No hay nada que le guste más al ser humano que ser protagonista, que ser el centro de atención, que recibir gloria, que recibir aplausos. Todos, grandes y pequeños. ¿Os habéis fijado en los niños cuando juegan en el parque? Se caen, se sentan en las rodillas, se ponen a llorar, y si todos le están contemplando, siguen llorando, ¿verdad? Venid a socorrerme. Ahora, si los adultos de golpe y porrazo no hacen caso y no se ha hecho daño, no lo mires. ¿Qué pasa con aquel niño? Sigue jugando. Sigue jugando. Y nosotros podemos caer en la misma tentación. Aún nuestras enfermedades, aún nuestras dificultades en la vida las podemos utilizar para hacernos el víctima, ¿verdad? Y recibir el cuidado, la atención de los demás. Este es el pecado de autoidolatría. De autoidolatría. Creemos, pensamos que no hay nada mejor para el mundo que conocer nuestro nombre, ver nuestro hermoso rostro y alabarnos continuamente. Cuando en realidad necesitan conocer el nombre de Cristo, ver el rostro de Cristo y alabarle a Él por toda la eternidad. No a ti y a mí. No a ti y a mí. Pero la mentira de la serpiente sigue resonando en nuestro oído. Seréis como Dios. Y nos lo creemos. Entonces seré feliz. Cuando yo sea como Dios, cuando yo pueda recibir el aplauso, la gloria, la honra, la alabanza, que solo le pertenece a Él. Lo único que puede satisfacer nuestra sed de gloria no es robarle gloria a Dios, es participar de su gloria. Participar de su gloria. Ahí sí que encontramos esa agua fresca que sacia nuestra sed. Qué hermoso participar de su gloria. Ser partícipes de lo que Él ha hecho y de lo que Él es. Y si has tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, esta es tu realidad. Tu corazón está satisfecho en Él. Dejas de ser ladrón de gloria para ser partícipe de su gloria por toda la eternidad.
Así que el cristiano es por naturaleza alguien que sabe que ese es su lugar, humilde por tanto, porque ha visto la grandeza del Señor Jesucristo. Alguien que no pretende que la gente le mire a Él, prefiere que miren a Cristo Jesús. Alguien que sabe cuándo tocar la trompeta y desaparecer de escena. Se acabó. En la gran película de la historia, el protagonista es Jesucristo. Amén. Tú y yo somos extras. Ocupa tu lugar y sal de la escena, para que el mundo le siga mirando a Él. Aquí nos encontramos con Juan el Bautista. Estamos en esta serie de sermones sobre encuentros con Jesús y queremos ver esa relación personal del Señor Jesucristo con muchos hombres y mujeres en el Evangelio de Juan. Y aquí nos encontramos con Juan el Bautista. ¿Qué impacto sobre el corazón de Juan el Bautista conocer al Señor Jesucristo? ¿Qué impacto tan grande? Y vemos en su actitud y en sus palabras qué es lo que ha pasado ahí. Porque ha conocido al Señor Jesús. Sabe cuál es su misión. Hacer sonar la trompeta y desaparecer. Para que el mundo le mire a Él. Solamente a Él. Hacer que otros miren a Cristo, anunciar el ministerio de Cristo, preparar el camino a Cristo, pero no quiere llevarse a Él ninguna gloria porque no le pertenece. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 37. Juan 1, 19 al 37. Dice así. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuando le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Qué hermoso comprobar, hermanos, que en el primer capítulo y segundo capítulo de Juan, de algún modo nos encontramos con las 2 ordenanzas del Señor Jesucristo. Capítulo 2, que meditábamos hace unas semanas, las bodas de Caná, nos recuerdan la cena del Señor. El vino y esa agua multiplicada o convertida en vino. Ahora, en este primer capítulo de Juan, vemos a Juan el Bautista bautizando. Nos encontramos entonces en las primeras páginas del Evangelio ya con el bautismo y con el pan y el vino. Juan es enviado por Dios y lo expresa él de esta forma muy clara. Sé que el Señor me ha enviado a anunciar el ministerio de aquel que viene después de mí, que es antes que yo. Es el eterno, es el yo soy, es el que ha existido desde siempre.
Y aquí Juan está de algún modo representando a los profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista, hablando de Cristo, es todo el Antiguo Testamento hablando de Cristo. Es este al que veníamos a anunciar. Es este del que hablábamos. Jesús de Nazaret. Todos los profetas anunciaron el mensaje de Dios en el desierto y hablaban del Mesías y de las promesas de Dios. Es este de quien hablábamos. Todos nosotros. Elías, Jeremías, Isaías, Joel, de este. Y ahora, cuando los judíos ven a Juan el Bautista predicando en el desierto y se parece mucho a Elías, porque hace lo que Elías y viste como Elías, se están preguntando realmente si el Mesías viene ya, si está aquí. Incluso le preguntan si es él. Pero Juan el Bautista no solo representa todo el Antiguo Testamento señalando al Señor Jesucristo, ilustra también la actitud de todo predicador. De todo predicador. La actitud de querer centrar la atención sobre Él, no sobre uno mismo. Sobre Él, porque Él es grande, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Eterno. En el capítulo 3, versículo 30 lo dice así: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Ese es el propósito de toda predicación cristiana y ese es el propósito que debe haber en el corazón de cada uno de los creyentes. Ojalá podamos poner eso como un eslogan en nuestro corazón, en nuestra casa, en el dintel de la puerta, que lo recordemos cada día. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No solo que Él es grande y yo soy pequeño, no, más aún. Hay una idea de progreso aquí. Él cada vez más grande, yo cada vez más pequeño. En tus pensamientos, en tu corazón, en las metas en tu vida, en tus propósitos. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu gloria? Que Él crezca y que yo mengue. Cada día de mi vida, el más grande, yo más pequeño, el más pequeño. Esa debiera ser la actitud de cada cristiano. Y es triste ver cómo muchos toman la fe al contrario, ¿verdad? Para que Cristo mengue y yo crezca. Hay muchos que se erigen a sí mismos como líderes, incluso se ponen nombres divinos. Y predicadores que suben al púlpito para centrar la atención sobre ellos, que son más un showman que un predicador. Algunos se presentan como cabeza de la iglesia. Algunos predican con palabras muy pomposas para recibir una palmadita en la espalda y decir, qué bien, qué bonito el sermón. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Cristo cada vez más grande, yo cada vez más pequeño. Cristianos, no nos hemos de apropiar de nada de lo que le pertenece a Cristo. Y si el Señor bendice tu labor como creyente, y hay testimonio, y hay conversiones, y hay iglesias nuevas fundadas, el mérito es suyo, no es nuestro. Nosotros somos solo instrumentos en manos del alfarero, en manos del carpintero celestial. O el carpintero trabaja con las herramientas y luego tenemos que aplaudir al destornillador o a la sierra. ¿Verdad que es ridículo? ¿Qué mesa has hecho? Es ridículo, es el carpintero el que lo ha hecho, ¿verdad? Nosotros solo somos herramientas. Herramientas afiladas, herramientas dispuestas, herramientas preparadas, pero es Él el que trabaja. Rechacemos, por tanto, darnos gloria a nosotros mismos en cualquier cosa. ¿Te has encontrado con Cristo Jesús como Juan se encontró? Es muy grande. Es muy grande. Ninguno de nosotros al contemplar algo grande no puede huir ninguno de nosotros de este sentimiento, de sentirse muy pequeño, ¿verdad? Habéis visto un gran monumento o habéis estado en un paisaje majestuoso. Recuerdo hace años cuando como familia estábamos en California y fuimos a ver el Gran Cañón del Colorado y estamos ahí delante. Es tan inmenso que no pierdes la noción de la distancia. Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros y tu vista se pierde y te sientes realmente como alguien pequeño, muy pequeño. Somos tan pequeños, hermanos, y nuestra gloria es tan patética, perdonad la expresión. Nos gloriamos porque nos dan el premio de belleza en el pueblo. Nos gloriamos porque he sacado la mejor nota de la clase. Nos gloriamos porque he hecho mejor trabajo que mi compañero.
Es patético. ¿Eso es gloria? ¡Qué pequeñez tan tremenda la nuestra! Miremos a aquel que es el creador de todas las cosas y démosle a él toda la gloria, porque solamente es suya. Y rechacemos darnos la gloria a nosotros mismos. Los fariseos estaban preocupados por su gloria. ¿Quién es este Juan que se está haciendo famoso? Que la gente le sigue a él, a ver si va a fundar una secta y vamos a perder feligreses. Estaban preocupados, envían una comitiva, un comité inquisidor, ¿verdad?, a entrevistar a Juan, a ver qué es lo que está pasando. Tenían celos, porque la gente le seguía. Pero Juan responde con franqueza y con humildad. No soy yo, no soy yo, es Él. Es Él, Cristo Jesús. Le hacen 3 preguntas. Primero le preguntan si es el Cristo. Dice, no, no soy el Cristo, no. El Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías, el que el pueblo estaba esperando, el Salvador, el Libertador. Claro que había aquí para muchas connotaciones políticas, ¿verdad? Estaba esperando que llegara el Mesías para liberarlos de los romanos. Pero el Señor llega y dice, mi reino no es de este mundo. Él trae un reino espiritual. Juan responde claramente, yo no soy el Cristo. Entonces continúa el interrogatorio, le hacen preguntas sobre quién es Él. La siguiente es, entonces eres Elías. Los judíos también estaban esperando que viniera Elías, antes del día del Señor. Vendría Elías, aparecería, dice el profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y después del profeta Malaquías tenemos 400 años de silencio, donde no hay más profetas. Ahora llega Juan el Bautista, que parece Elías, y el pueblo de Israel se pregunta, aquí está el Elías prometido, ya viene el día del Señor. Le preguntan, ¿tú eres Elías? Y él dijo, no soy. Bueno, claro, no es Elías porque no creemos en la reencarnación, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser Elías? Elías vivió siglos antes. Pero en cierto sentido sí es Elías porque lleva a cabo el ministerio de Elías. Y se presenta como Elías que ha venido de nuevo. Cómo vivía, cómo vestía, cómo hablaba, cómo predicaba en el desierto. Leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que Elías era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y leemos también en Marcos 1:6 que Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Viste igual que Elías. El aspecto está diciendo que es Elías. Juan hace de Elías, porque así lo anuncia el ángel que se presenta a sus padres, Zacarías y Elisabet. Recordamos Lucas 1:16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Con el poder de Elías. Y el mismo Señor Jesucristo dice esto, Mateo 11:14. Él es aquel Elías que había de venir. Y de nuevo en Mateo 17:11. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, le dice Jesús a sus discípulos. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La palabra promete que vendrá Elías antes del día del Señor, y en efecto, Juan el Bautista, vestido como Elías, predicando como Elías, viene. Y Jesús lo reconoce, dice, este es el Elías que estábamos esperando. Juan dice que él no es el Cristo, que él no es Elías en el sentido en que los fariseos le están preguntando si es Elías. Juan dice que él no es el profeta que había de venir. Le hacen una tercera pregunta. Entonces, si no eres Cristo y no eres Elías, ¿eres el profeta? ¿Quién es este profeta? Este profeta lo estaba esperando el pueblo de Israel, ya desde el Deuteronomio. Leemos en Deuteronomio 18:18. Le dice el Señor a Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo le mandare. Moisés es el primer profeta, el paradigma de profeta, el profeta modelo. Y en Deuteronomio el Señor promete a Moisés y a su pueblo que vendrá uno como él. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Uno como él. Un profeta grande, un profeta esperado. Le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿El profeta como Moisés? ¿El que tiene que venir y estamos esperando? Y Juan responde, no, no soy el profeta. Ese profeta es Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces y alimenta a los 5.000, leemos lo siguiente en Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es aquel como Moisés. Moisés hizo llover el maná del cielo y alimentó al pueblo. Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó al pueblo. Y ahora el pueblo se lo mira y dice, este es aquel como Moisés que tenía que venir a rescatar a los suyos. Cristo es nuestro Moisés. Cristo es nuestro Moisés, el Moisés celestial. Moisés vino a rescatar al pueblo físico de Israel. Cristo Jesús viene a rescatar a su Israel, el de la fe, donde estamos nosotros. Moisés, con el poder de Dios, venció a Faraón y sacó a su pueblo de Egipto. Cristo, con el poder de Dios, venció al diablo y sacó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Moisés hizo señales y prodigios para herir a su enemigo. Cristo hizo señales y prodigios para sanar y restaurar. Como primera señal, Moisés convirtió el agua en sangre para sacar a su pueblo con juicio. Cristo convirtió el agua en vino para rescatar a su pueblo con su gracia. Como última señal, Moisés trajo el juicio de Dios y cada primogénito de cada familia murió. Como última señal, Cristo se entregó como unigénito del Padre para dar vida a su familia, los que somos de la fe. Y en Lucas capítulo 9, ¿qué pasaje? Tenemos la transfiguración, donde tenemos a estos conversando. Moisés, Elías y el Señor Jesucristo, conversando en ese momento de gloria. Y uno se pregunta, ¿qué estarían hablando? Ojalá alguien pudiera estar ahí cerquita, escuchando la conversación. Leemos en Lucas 9:31, que aparecieron en gloria y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Elías, Moisés y Jesús hablaban de la partida de Jesús. Literalmente en el Nuevo Testamento griego, Elías, Moisés y Jesús hablaban sobre el éxodo de Jesús. Cristo Jesús vino desde los cielos, el que era príncipe como Moisés, vino desde los cielos y se hizo uno de nosotros, siervo, para ahora rescatarnos con el precio de su sangre. Ese éxodo es el que está anunciando el Evangelio de Juan. Ese éxodo es el que está anunciando Juan Bautista. Viene uno que es mayor que yo, Cristo, solamente Cristo. Por eso cuando Juan habla con sus discípulos sobre Jesús, ¿qué nos dice el último fragmento del pasaje que hemos leído? Juan el Bautista está hablando con sus discípulos sobre Jesús. ¿Y qué pasa con sus discípulos? Que se van detrás de Jesús. Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Desde un punto de vista humano dirías, no, yo no quiero perder a mis discípulos, son míos. Señor, búscate los tuyos porque estos me están siguiendo a mí. Pero aquellos que están siguiendo a Juan, cuando Juan les habla de Jesús, ¿qué hace Juan? Los pierde como discípulos, se van detrás de Jesús. Y eso es todo lo que aspiramos en esta vida, hermanos. No queremos que nadie nos siga a nosotros. Queremos que sigan al Señor Jesucristo. Queremos que sigan al Señor Jesucristo, que pongan sus ojos sobre el Señor Jesucristo. La pregunta de esta comitiva es inevitable. Si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, aquel como Moisés que estamos esperando,
¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién eres? Y Juan responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué respuesta? No solo es bíblica, porque toma del profeta Isaías, pero cuánto de hermoso hay aquí. Dice que Él es solo una voz. No puedes mirar una voz. Puedes escuchar una voz, pero no la puedes mirar, no la puedes seguir. Él es solo una voz para que nadie fije los ojos en Él. Él es solo un anuncio. No te conformas con la voz, quieres la persona. Si estás en el aeropuerto esperando a un ser querido, estáis todos allí impacientes y finalmente dicen, el avión tal ya ha llegado, o el pasajero tal ha llegado, dices, ¡qué bien! Al fin ha llegado, ya nos podemos ir a casa. ¿Verdad que no? Esperas a que salga la persona, ¿verdad? No te quedas con el anuncio y te vas. Esperas a que salga la persona. El anuncio solo es un anticipo de algo mayor, de algo mejor, de algo más excelente. Juan dice, yo solo soy la voz que anuncia. Esperarle a Él, mirarle a Él, el que viene después de mí. No hay protagonismo en la voz. Además dice, una voz que clama. No es una voz que susurra, es una voz que clama. Nos está hablando aquí de la urgencia de lo que está anunciando. Que viene el Mesías, que viene el Salvador, que hoy es día de arrepentimiento, mañana tal vez no. No sabemos cuántos días tiene nuestra vida, eso está en las manos de Dios. Hoy es día de salvación, de arrepentimiento, de perdón, mañana tal vez no. Es una voz que clama, es algo urgente. Y aquí el verbo en griego que se usa es el mismo que en Lucas 18, cuando encontramos a aquel ciego clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamando por misericordia, urgentemente, arrepiéntete de tus pecados. El Rey de Reyes está aquí. Hoy es día de salvación. Y Juan dice cuál es su misión, cuál es su propósito, preparar el camino del Señor. Nada más. Él es un siervo del Señor que está preparando el camino del Señor. Era costumbre en la época, cuando venía un rey a un pueblo, intentar que el pueblo estuviera lo más bonito posible, ¿verdad? Y si el camino de carro estaba de aquella manera, allanar los caminos para que su carro pudiera pasar por terreno llano. Aún hoy, cuando hay en una ciudad un evento importante, como una boda real o algo así, se intenta poner la ciudad bonita, ¿verdad? Se arreglan calles que llevan 20 años sin arreglar, se pintan las fachadas, se limpian los jardines, etc. Eso es lo que está anunciando aquí Juan el Bautista. Está preparando espiritualmente al pueblo porque viene el Rey de Reyes. Está llegando. Y si viniera hoy Jesús de Nazaret, ¿cómo te arreglarías? Si supiéramos que al final de este culto va a entrar por esa puerta, sí, vamos a acabar más o menos ahí, 40, dentro de unos 15 minutos, Jesús entra por esa puerta, ahí. Dirías, no, hoy no. Hoy no, que no he ido a la peluquería. Hoy no, que esta no es mi mejor camisa. Si tuvieras 24 horas, sí, entonces iría a la peluquería, iría a comprarme ropa nueva, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero así es como nos preparamos para aquel que ve los corazones. Qué fácil es prepararse por fuera, ¿verdad? La estética. Qué sencillo. Pero ¿cómo nos preparamos para aquel que lee los corazones? ¿Cómo estás, querido hermano, querido amigo? En tu vida de santidad, de lucha contra el pecado, de oración, de devoción, de lectura de la palabra, de servicio al hermano, de abnegación. ¿Cómo estamos creciendo en el Señor? Porque Él es el que ve los corazones. Los demás solo vemos la blusa, el peinado, el maquillaje. Él es el que lee los corazones. Hemos de arrepentirnos de nuestros pecados. La voz de Juan el Bautista aún sigue clamando desde las páginas de este Evangelio. Y nos sigue diciendo, preparad el camino al Señor. Arrepentidos. Pero más aún, no solo su misión es preparar camino al Señor,
sino que dice, el versículo 23, enderezad el camino del Señor, aquí en el griego, kurios, del Señor, y está hablando de Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Señor Jesucristo es Jehová, Dios de los ejércitos hecho carne. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Él es el Dios del Génesis, Él es el Dios creador de todas las cosas. Como dice el mismo Juan, el evangelista, en el primer capítulo, en los primeros versículos. Todo lo que ha sido hecho, por Él ha sido hecho. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y ese creador ahora visita su creación. Toma un cuerpo humano y está caminando entre nosotros. Juan prepara el camino a Jesús de Nazaret, que es Jehová, que es Elohim, el Dios de todas las cosas. Juan Bautista es un hombre humilde que se ha encontrado con Jesús. Sí, siempre ha conocido a Jesús, ¿verdad? ¿Recordamos cuándo se encontraron Juan y Jesús? En el vientre de sus madres. María visita a su pariente, Elizabeth, y las dos están embarazadas, y cuando se acerca a las barriguitas, Juan ¡pum!, da un salto de alegría. Entonces vienen esas palabras de alabanza de Elizabeth. Bienaventurada eres. ¡Qué alegría! Ya en el vientre de su madre. Eran parientes, eran primos. Claro que se conocían, Juan y Jesús. Habrían jugado mucho por las calles de Nazaret. A lo que jugaran los niños del siglo I, no lo sé. A pilla-pilla o a indios y vaqueros. Era su primo. Se conocían. Pero fijémonos lo que dice el versículo 31. Juan repite esta expresión varias veces. Y yo no lo conocía. Y de nuevo en el versículo 33. Y yo no lo conocía. ¿Cómo que no, Juan? Es Jesús. Es Jesús. Juan conocía a su primo, Jesús. Pero no conocía a Jehová. No sabía que Él era el Hijo encarnado de Dios. Y cuando Él tuvo ese conocimiento, al que nos invita a nosotros a llegar, su vida fue transformada, cambiada por completo. Por eso dice, yo no lo conocía. Había jugado con Él, habíamos corrido juntos, yo no lo conocía. Como acusa después a los judíos, vosotros no le conocéis, pero ahora sí le conozco. Ahora sí le conozco. Sé que Jesús es el Hijo de Dios vivo, el Salvador, el Cordero de Dios. Y ese conocimiento le transformó. Por eso Juan bautiza anunciando el arrepentimiento de los pecados. Por eso Juan prepara el camino al Mesías, porque ha conocido a Jesús el Cristo. Y sabe que ha sido llamado por Dios con esa misión, preparar el camino al Señor. Pero preparar el camino al Señor no es fácil, ¿verdad? ¿Dónde lo está haciendo Juan? En el desierto. En el desierto. Juan está predicando en el desierto, no desde un palacio ni desde un paraíso. Es labor dura, seca, árida. Y aquellos que vivís en este país nuestro podéis decir, estamos en el desierto. Estamos predicando en el desierto. Es duro, es difícil, hay corazones secos como la roca. Yermo, incrédulo, apartado de Dios, en el desierto. Pero así fue el ministerio también de Moisés en el desierto, llevando un pueblo, conduciendo un pueblo. Y ahí es donde está la iglesia hoy, en el desierto. Estamos en el desierto y seguimos anunciando a Cristo Jesús, en el desierto. Hemos sido arrancados de las manos de Faraón, el diablo. Hemos atravesado el Mar Rojo, símbolo de nuestro bautismo. Somos alimentados con el maná, símbolo de ese pan celestial que recordamos en la cena del Señor. Vamos hacia la tierra prometida, hacia la ciudad celestial. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros ahora? En el desierto. En el desierto. Avanzando, viendo la providencia de Dios, viendo la protección de Dios. En el desierto.
como peregrinos, como extranjeros, guiados por esa columna de fuego y esa nube de noche. Le preguntan a Juan, ¿con qué derecho bautizas? La idea del bautismo no era una cosa extraña. Los judíos tenían sus ritos de lavamiento. Zacarías 13 también nos anuncia de ese lavamiento general y esa purificación del pueblo de Dios. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El temor de los fariseos al ver a Juan bautizando es que éste empiece una nueva religión y predique doctrinas raras, pero Juan no se defiende a sí mismo hablando como profeta, sino que apunta a Cristo y a la necesidad del bautismo de Cristo. Los fariseos están tan preocupados por discriminar, ver dónde están los falsos cristos, que cuando viene Cristo tampoco lo ven. Pasa por delante de ellos. Juan el Bautista está apuntando a otra realidad. Este bautismo es con agua, pero él va a venir a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Y ese bautismo es superior, ese bautismo es necesario, ese bautismo tiene que suceder en cada uno de nuestros corazones. En primer lugar, porque el que bautiza es mayor. Juan dice que él no es digno ni de desatar las correas de sus sandalias. ¿Cuál era el símbolo de humildad en aquel tiempo? El trabajo de los siervos era lavar los pies, ¿verdad? Juan va un paso más allá, no dice, yo no soy digno de lavar los pies del Señor, sino que incluso menos que eso, yo no soy digno ni de sacarle las sandalias al Señor para lavar sus pies, ni de desatar la correa de sus zapatos, ni eso. Él es infinitamente superior a mí. Él es el mayor, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Y sin embargo el Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, dice en Mateo 11:11 que Él es el mayor hombre nacido de mujer. Si Juan el Bautista es el mayor hombre nacido de mujer y dice que no es digno de desatar la sandalia del calzado de Jesús, ¿quién es Jesús? Es mayor que el mayor hombre que ha pisado esta tierra. Es Dios mismo hecho carne. Es mayor que Juan, mucho mayor que Juan, pero no solo su bautismo es superior por eso, sino por cómo bautiza. Juan dice, yo bautizo con agua, pero el Mesías, el que viene después de mí, él bautiza con mucho más que con agua. Él bautiza con el Espíritu Santo. Y otros evangelistas, Mateo, Lucas, añaden con el Espíritu Santo y fuego. Y hermanos, ese es el bautismo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. El domingo pasado vimos 7 hermanos bajar a estas aguas del baptisterio. El agua cubrió sus cuerpos, el agua moja tu piel, el agua puede limpiar manchas exteriores, pero el agua no llega adentro, no llega al corazón. El corazón tiene que ser bautizado con fuego. Con fuego, porque el fuego quema toda impureza. Porque el fuego, por duro que sea tu corazón, ¿habéis visto esos altos hornos donde se funden los metales? Por duro que sea tu corazón, el fuego intenso del ministerio del Señor Jesucristo lo funde, lo derrite. Nuestro corazón tiene que ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. El fuego del Espíritu de Cristo ha de bautizar tu corazón y lavarlo por completo. Ese es el bautismo que necesitamos, el bautismo del alma, el bautismo interior. Y el bautismo externo, el bautismo con agua, está solamente anunciando que algo ha pasado en nuestro interior. Expresamos de una forma exterior lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Acerquémonos al Señor Jesucristo. Ojalá suceda con nosotros como sucedió con Juan, que puedas decir, yo no le conocía, pero ahora le conozco. Ahora le conozco. Y ahora puedo decir, es necesario que Él crezca y que yo me honre. Y ahora puedo decir, yo soy solo una voz que clama en el desierto.
alguien que prepara el camino al Señor, pero Él es el digno de honor, el digno de alabanza, el digno de gloria, el digno de adoración. Yo soy pequeño, muy pequeño, pero Él es grande. Amén, vamos a orar. Señor, nos maravillamos al contemplar un poco más de tu majestad. Tú eres el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Señor, queremos que esa sangre, la sangre del Cordero, es la que pinte el dintel de la puerta de nuestro corazón, para que tu juicio pase de largo, Señor, porque ya cayó sobre tu Hijo amado. Señor, queremos que tú nos rescates como tu Israel, sacado de las garras del diablo. Señor, queremos que tú nos conduzcas por esta vida, por este desierto, y cada día, cada paso podamos ver tu providencia, tu protección, tu guía. Señor, sabiendo que tú nos llevas a la ciudad santa, a la tierra prometida, al paraíso celestial, Señor, donde podemos gozar de tu compañía y participar de tu gloria por siempre. No queremos ser ladrones de gloria, Señor, no queremos que el mundo nos mire a nosotros, queremos tan solo anunciar a aquel que es glorioso, tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a ayudar a otros que no te conocen a mirar la cruz de Cristo. Y en nuestras vidas, cualquier cosa que veamos de provecho, cualquier don perfecto, cualquier virtud, cualquier fruto del Espíritu, cualquier logro espiritual, Señor, que el mérito sea tuyo y solo tuyo, y aclamemos tu nombre por siempre. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de los cielos. Señor, queremos vivir como Juan, sabiendo que estamos en el desierto anunciando a aquel que puede darnos vida. Y clamando porque es urgente. Y aún hoy es día de salvación, para que muchos te conozcan. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.